Nadie suele subir por las colinas secas al norte de la Víbora, excepto los buitres, el viento y de vez en cuando alguien buscando silencio. Pero esa mañana, mientras el sol filtraba sus primeros rayos a través de la neblina tenue del desierto, una figura solitaria se movía entre los arbustos retorcidos. Una mujer con el cabello recogido bajo un pañuelo gastado y manos endurecidas por el tiempo. Su nombre era Marta. Y si estás escuchando esta historia, cuéntame en los comentarios desde dónde la estás viendo, porque este lugar, bueno, está muy lejos de cualquier mapa. Y quizás, por eso, ciertas verdades solo podían nacer allí, donde nadie piensa en buscar. Era 12 de octubre de 1885, y el pueblo de la Víbora despertaba como siempre, con el tintinear de las cadenas del pozo, el crujido de las puertas del salón y el olor a café aguado que se escapaba por las rendijas de las ventanas. Pero Marta ya no pertenecía a esa rutina. Desde el incendio que devoró la antigua herrería, y junto con ella a su esposo y al niño pequeño de ojos color cobre, se había convertido en una presencia olvidada, mitad leyenda, mitad espectro. Decían que todavía hablaba con las cenizas. Decían que su silencio era castigo. Nadie decía, sin embargo, que ella también lloraba. Eso nadie quería ver. Vivía en un cobertizo improvisado, hecho de restos de madera, latas viejas y lonas rasgadas, sobre la última curva del sendero que llevaba al cementerio. Sobrevivía de restos que recogía de la basura ajena y de la generosidad esporádica de una señora viuda que le dejaba pedazos de pan duro envueltos en un pañuelo. El tiempo ya no se marcaba por días o noches, sino por recuerdos que llegaban como fantasmas. El sonido de risas en el patio, el olor del hierro caliente, el calor de dos manos pequeñas apretando las suyas. Y aún así, esa mañana, Marta sintió algo diferente en el aire, un peso nuevo, como si alguien la estuviera observando. Solo cuando se agachó para buscar agua en un pequeño manantial, entre las piedras lo vio, un hombre montado en un caballo negro, parado en lo alto del sendero, completamente inmóvil. La luz lo hacía parecer parte del paisaje, una silueta sólida contra el cielo desteñido. Él no dijo nada, ella tampoco, pero allí, en ese intercambio mudo de miradas distantes, comenzó algo que nadie podría prever, ni siquiera Marta, que ya no esperaba nada del mundo, mucho menos un gesto donde solo había silencio. El extraño bajó del caballo poco después y dejó algo sobre una piedra plana cerca del sendero. No se acercó, ni miró atrás. Cuando Marta finalmente tuvo el valor de caminar hasta allí, encontró un pedazo de pan fresco envuelto en un paño limpio, diferente a cualquier cosa que hubiera comido en los últimos años. Miró alrededor, pero él ya había desaparecido entre los árboles retorcidos. Tocó el paño con la punta de los dedos, como quien teme que algo tan simple sea una trampa. Luego se sentó sobre una raíz seca, partió el pan en dos, y por primera vez en mucho tiempo, comió despacio, sintiendo el sabor, el peso e incluso la vergüenza. Un gesto tan pequeño, pero que parecía perforar el muro espeso que rodeaba su existencia. En los días siguientes, el patrón se repitió. El hombre aparecía sin aviso, montado en el mismo caballo oscuro, y dejaba algo antes de desaparecer. Un puñado de frijoles secos, un trozo de jabón, un cantil con agua limpia. Nunca dijo una palabra, nunca se acercó más de lo necesario, pero había algo en su presencia que no parecía amenazante. Era como si él conociera su silencio, como si comprendiera que las palabras allí harían más daño que bien. Marta empezó a fijarse en detalles, la forma en que mantenía la cabeza baja al desmontar, la manera meticulosa con que colocaba cada objeto sobre la piedra, como quien ofrece un regalo a un animal receloso. Eso no era caridad, era cuidado, y eso la confundía profundamente. Una semana después,
apareció algo diferente. Tablas, tablas de madera largas y firmes, apiladas, junto a un martillo oxidado y algunos clavos. Marta no entendió. Miró las herramientas como quien enfrenta un enigma, pero no se atrevió a tocarlas hasta el atardecer. Cuando finalmente se acercó, notó que una de las tablas tenía marcas dibujadas con carbón, medidas, ángulos, garabatos, como un plan, aunque incompleto. La primera reacción fue desconfianza. Luego, una súbita sensación de calor en la nuca, como si alguien hubiera pronunciado su nombre después de mucho tiempo. Se arrodilló junto a la madera, pasó la mano sobre las marcas y se quedó allí por largos minutos, sin saber si debía llorar, huir o empezar a trabajar. Pero al día siguiente fue él quien comenzó. Cuando Marta despertó, vio la silueta del hombre a unas decenas de metros, clavando la primera estaca en el suelo duro entre los árboles. El golpe del martillo resonaba entre las ramas como un corazón renacido. Ella se quedó parada en la puerta del cobertizo, con una manta sobre los hombros, viendo aquello como quien presencia un milagro desconcertante. No era la casa lo que la sorprendía. Era el hecho de que alguien construyera algo para ella, después de tanto tiempo siendo solo un resto de la tragedia. Y aunque no intercambiaron palabra alguna, algo ya comenzaba a decirse entre ellos. Algo que no dependía del idioma, sino de la presencia. Y en el viejo oeste, donde tantas cosas se pierden con el viento, a veces es en el silencio donde se revelan las verdades más profundas. Marta no sabía por qué no lo detenía. Quizás por cansancio, quizás por un deseo olvidado de ver nacer algo, después de tanto tiempo viendo morir todo. En los días que siguieron, ella continuó solo observando, a veces de lejos, a veces sentada en el suelo, con una manta sobre los hombros y el rostro marcado por la luz filtrada de las hojas secas. Julián, aunque todavía no sabía su nombre, trabajaba en absoluto silencio, como quien se comunica solo con gestos. Su cuerpo era fuerte, pero había cansancio en sus hombros, una rigidez en sus pasos que decía más que cualquier frase. Nunca la miraba directamente, pero sabía que ella estaba allí, y eso parecía bastar para ambos. Con el tiempo, las formas de la cabaña comenzaron a surgir entre los árboles. Las paredes tomaban forma, el suelo fue nivelado con tierra seca mezclada con cenizas, y apareció una pequeña ventana redonda en el lado este, desde donde se veía el horizonte naranja al amanecer. Marta se acercaba cada vez más, ya sin el mismo miedo, aunque cargaba una desconfianza que los años de exclusión habían convertido en parte de su cuerpo. Un día llevó un balde con agua limpia hasta el lugar de la construcción y lo dejó al lado de la puerta improvisada. No dijo nada, él tampoco. Pero cuando volvió más tarde, encontró el balde vacío, lavado y una flor silvestre dentro. El gesto simple le dolió el pecho, porque era delicado y porque era impensable. Las primeras palabras llegaron en una tarde donde el viento levantaba arena del suelo y hacía crujir los árboles secos. Marta, de pie junto a la fogata, preguntó en voz baja, ¿por qué? No era sobre la casa, era sobre todo, sobre él, sobre ella, sobre esa absurda reconstrucción en medio de la nada. Él paró lo que hacía, se limpió el sudor de la frente con el antebrazo y respondió sin mirarla, porque alguien tiene que empezar de nuevo. Eso fue todo. Luego volvió a martillar como si esa frase no llevara el peso de un mundo. Pero para Marta fue como escuchar una llave girar por dentro. Y entendió con un escalofrío involuntario que él también había venido de algún lugar oscuro. El pueblo, poco a poco, comenzó a darse cuenta. Alguien comentó en la tienda que había visto madera siendo llevada por los senderos. Otro notó huellas cerca del manantial. No tardaron en empezar los rumores. Marta consiguió un hombre. Es un bandido. Está construyendo un escondite. Las palabras volaban como polvo, pequeñas,
sucias e inevitables. En el salón del barbero se rieron en voz alta. En la iglesia cuchichearon bajo. Pero nadie tuvo el valor de subir hasta la colina. La mayoría prefería mantenerse alejada de ese pedazo de dolor que era la presencia de Marta. Y ahora, el silencio del forastero solo hacía todo más incómodo. Al fin y al cabo, nadie sabía qué hacer con algo que no podían nombrar ni controlar. Una mañana, cuando el cielo aún estaba pintado de gris y el olor a tierra mojada subía de las raíces, Marta despertó asustada por un sonido que hacía mucho no escuchaba. Una risa, baja, breve, casi contenida, pero era risa. Era suya. Julián estaba sentado en un tronco, limpiando una herramienta rota, y por un instante, algo en la brisa o en la manera en que un ave se posó cerca le hizo reír. Ella se quedó allí, dentro del cobertizo, sin moverse, solo observando ese sonido inesperado llenar el espacio entre ellos. Era como ver a un animal salvaje bajar la guardia por un segundo, y por eso fue más íntimo que cualquier toque. Marta no rió, pero sintió que su rostro se calentaba de una manera que ya no recordaba. Ese mismo día ayudó por primera vez. Llevó una cesta con pedazos de tela, hilo y unas tijeras oxidadas. Para la cortina, dijo tímidamente, sin saber si él entendería. Julián asintió con un movimiento casi imperceptible de cabeza y siguió lijando una de las tablas de la ventana. No hizo falta más. Marta comenzó a coser sentada en el suelo, con las rodillas cubiertas por un saco y la cabeza baja. El silencio entre ellos ahora tenía otro color. Ya, no era un muro, sino un puente. Cada puntada, cada golpe de martillo era como un latido en el pecho de algo que poco a poco volvía a respirar. A la tarde siguiente trajo una silla, vieja, pero firme. Ella reconoció. Era una de las que pertenecieron a la herrería antes del incendio. Quizás la había encontrado tirada detrás del granero abandonado. Marta no preguntó. Solo limpió la madera con un paño húmedo, como quien toca algo sagrado. Se sentó por largos minutos, inmóvil, mirando el valle, abajo de la colina. Todo parecía igual, el desierto, el pueblo, la gente allá abajo, pero dentro de ella algo empezaba a cambiar. No era esperanza aún, era más frágil, más cauteloso, una especie de permiso para existir, y eso, para alguien que fue borrada de la vida pública y enterrada viva en la memoria colectiva, ya era mucho. Fue en ese ritmo casi invisible que los días se fueron alineando. Julián construía, Marta cosía, limpiaba, observaba. A veces, él dejaba un papel con anotaciones sobre dónde irían las próximas vigas. Otras veces, ella dejaba sobre la piedra del café un plato con gachas tibias. Nunca dijeron más de 2 o 3 frases completas, pero había más verdad allí que en cualquier sermón de la iglesia del pueblo. En el viejo oeste, donde muchos hablan con armas y pocos escuchan con el corazón, estaban inventando otra forma de convivencia. Y aunque no lo supieran, estaban a punto de enfrentar no solo el prejuicio externo, sino también los fantasmas que aún se escondían dentro de cada uno. Fue en una de esas mañanas tranquilas, mientras Marta lavaba una manta junto al manantial, que vio algo diferente en los ojos de Julián. Él había parado de trabajar por unos segundos y miraba la cabaña casi como quien la ve por primera vez. Su rostro, siempre cerrado, tenía ahora un trazo de melancolía que Marta reconoció de inmediato. Era el tipo de tristeza que no viene del dolor reciente, sino de aquello que se arrastra años en silencio. Ella no preguntó nada, pero a esas alturas ya sabía que había algo enterrado dentro de él, algo que quizás tenía más que ver con ella de lo que imaginaba. Esa noche, la cabaña recibió su primera vela encendida. Julián la colocó sobre una pequeña repisa improvisada y se fue sin decir nada. Marta se quedó allí, sola,
viendo la llama temblar contra la pared de madera recién levantada. El calor de la luz era tímido, pero cortaba el frío que acostumbraba a encoger sus hombros. Se sentó en el suelo de tierra apisonada y sacó el viejo pañuelo que siempre llevaba. Dentro guardaba 3 cosas: un botón quemado de la ropa de su hijo, una herradura pequeña hecha por su marido años atrás y una nota rasgada con solo 2 palabras. Perdóname. Nadie sabía eso. Nadie lo había visto nunca. Pero esa noche, bajo esa luz tenue, Marta sintió que podía respirar con un poco menos de culpa. Al día siguiente, llegaron los primeros signos de tensión. 3 hombres del pueblo subieron hasta la mitad del sendero. No llegaron a la cabaña, pero dejaron claras señales de haber estado allí. Huellas profundas en el barro, una rama rota y sobre una piedra una soga enrollada. Marta no dijo nada, pero guardó la soga dentro del cobertizo como quien guarda un aviso. Julián vio las huellas. No comentó. Solo reforzó la tranca de la puerta y comenzó a dormir allí, sobre una manta en el suelo, con un arma al lado. No era miedo, era preparación. Y Marta, con el corazón apretado, entendió que allí comenzaba una segunda construcción, la de la resistencia. La tensión no impidió que la obra siguiera. Al contrario, con cada amenaza velada, más determinada se volvía Marta para terminar la cabaña. Comenzó a recoger piedras para el entorno, plantó algunas ramas secas cerca de la entrada e improvisó un tendedero con pedazos de cuerda vieja. Pequeños actos que transformaban el espacio en hogar. Julián, por su parte, cavó una pequeña zanja alrededor de la estructura, no para defensa, sino para drenar el agua de lluvia, como diciendo, nos quedaremos. Eso era lo que más molestaba a los habitantes abajo, la permanencia, porque la exclusión la toleraban, siempre que fuera lejos y silenciosa, pero el gesto de quedarse, eso no sabían perdonarlo. En la tarde de ese domingo, Marta bajó por primera vez al pueblo desde el incendio. Usaba un vestido simple, limpio, con las mangas remangadas y el pañuelo en la cabeza. No entró a ninguna casa. Pasó frente a la iglesia, ignoró las miradas y fue hasta la tienda. Compró sal, harina y un puñado de semillas secas. La dependienta, demasiado joven para conocer viejas rencillas, la atendió con naturalidad, pero al salir, Marta oyó los susurros. Todavía está viva. Mira quién decidió aparecer. La bruja de las colinas. Ella no respondió. Mantuvo el paso firme y la mirada al frente, como quien sabe que ya no está hecha del mismo barro que esas voces. Cuando volvió a la cabaña, encontró a Julián sentado en el umbral, lijando un trozo de madera. Le entregó los víveres como quien entrega algo sagrado. Él asintió con una mirada breve. No era gratitud lo que compartían, era reconocimiento, una especie de alianza silenciosa que decía, estamos aquí y no nos iremos. Esa noche, Marta hizo un pan rústico, el primero en muchos años, y lo partió en 2 partes iguales. Se sentaron juntos frente a la cabaña sin decir nada, solo comiendo. El cielo sobre ellos era amplio y silencioso. Y por primera vez desde la tragedia, Marta durmió sin el peso de la ausencia, aplastando sus sueños. Fue en una de esas madrugadas, con la luna alta y los grillos en coro, que despertó con un ruido afuera. Un papel había sido dejado preso bajo una piedra en la entrada de la cabaña. Julián ya había salido a cabalgar, como solía hacer cuando el día aún no había nacido. Marta tomó el papel con dedos temblorosos. Era una carta. Reconoció la letra. Era de su hermana, Clara, que se había ido años atrás sin dar noticias. La carta era corta, pero cada línea era un golpe. Clara explicaba que supo lo que pasó con la herrería, que intentó volver, pero fue impedida por miedo, vergüenza y por un secreto. El hombre que está contigo, Marta, intentó salvar a tu hijo. Fue él quien entró a la herrería en llamas,
y fue él a quien el pueblo expulsó después, acusándolo de robo. Pero no robó nada, volvió por ti. La carta cayó de las manos de Marta como si quemara. Su cuerpo quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Las imágenes volvieron con furia. El día del incendio, las llamas, los gritos, el calor que aplastaba los pulmones. Recordó una figura entrando al fuego, sacando a alguien, cayendo, volviendo. Todo lo que en ese momento parecía demasiado confuso. Y ahora tenía sentido. Julián no era solo un hombre que pasaba, era parte de ese dolor, parte de ese pasado enterrado bajo silencio e injusticia. Pero no había vuelto para explicarse, ni para justificarse. Volvió para construir, para estar, para ofrecer, sin pedir nada a cambio. Y eso hizo que Marta llorara de un modo que ni el día del entierro había podido. A la mañana siguiente lo esperó con la carta en la mano. Julián llegó trayendo un haz de varas para reforzar el techo, como si nada hubiera cambiado. Marta se paró frente a él y le extendió el papel, sin decir nada. Él leyó, lo dobló con calma, lo guardó en el bolsillo, y entonces, por primera vez, la miró directo a los ojos. Había allí un dolor antiguo, pero también algo más, una aceptación, un reconocimiento mutuo de todo lo que se han perdido y de lo que todavía se podía salvar. Ninguno de los dos lloró, ninguno pidió perdón, porque a veces, en el viejo oeste, ciertos sentimientos son como senderos olvidados, no necesitan explicación, solo ser recorridos en silencio. Desde ese día, la construcción de la cabaña tomó otro ritmo, ya no como refugio, sino como símbolo. Cada clavo clavado era una elección, cada pedazo de madera encajado, una respuesta a lo que se negó años atrás. Marta empezó a ayudar con más firmeza. Subía al techo, martillaba, cargaba baldes, reía discretamente cuando algo salía mal. Julián la dejaba hacer, y a veces, cuando nadie veía, se detenía solo para observarla en silencio, como quien contempla algo que poco a poco se cura. Y así, día tras día, la casa empezó a parecer una verdadera casa, con alma, con marcas, con historia, una historia que nadie más que ellos tendría el coraje de contar. Pero el pueblo no olvidó, ni perdonó. Algunos hombres, los mismos que habían dejado la soga días antes, y comenzaron a subir más seguido, rondando los alrededores de la colina. Uno de ellos, llamado Diego, era hijo del antiguo socio de la herrería y cargaba en el pecho un rencor heredado, como una herencia sucia. «Esto no es lugar para empezar de nuevo, mujer», dijo un día parado al otro lado del valle, gritando como quien lanza piedras. Julián se puso entre él y Marta. No sacó el arma, solo se quedó allí, firme, como un muro silencioso. Diego escupió al suelo y se fue, pero el mensaje estaba claro, no los dejarían en paz. Fue después de ese episodio que Marta tomó una decisión. Comenzó a escribir. Todas las noches, después de la cena sencilla, se sentaba con un cuaderno viejo, prestado por Julián, y escribía con letra lenta y firme. Escribía todo. La pérdida, el exilio, los silencios, los pequeños gestos, la aparición de la hermana, la verdad sobre el incendio, la construcción de la casa. No era para publicar ni para vengarse. Era para que algún día alguien, quizás una mujer olvidada, quizás un hombre sin voz, encontrara esas páginas y supiera que era posible resistir, que había dignidad en la supervivencia silenciosa, que incluso donde el mundo parece acabar, puede haber un comienzo, si hay alguien que se queda. El cuaderno pasó a ocupar un lugar especial dentro de la cabaña, guardado entre dos tablas sueltas del suelo, como si allí estuviera el alma de esa historia. Marta escribía como quien respira, no para recordar, sino para organizar el dolor, para darle forma a lo que antes solo era peso. Y Julián, aunque nunca leyó una línea,
Respetaba ese gesto como si fuera sagrado. A veces, mientras ella escribía, él quedaba afuera afilando herramientas o limpiando los rieles de la puerta, manteniendo el espacio en silencio, como quien cuida el tiempo del otro. Era un pacto invisible, nacido no del amor romántico, sino de algo más raro. El respeto por un pasado que no necesitaba ser borrado para que hubiera futuro. Los días se fueron haciendo más cortos y el viento comenzó a soplar con olor a madera fría. El otoño se extendía por las colinas con sus hojas secas y su luz dorada. Marta y Julián comenzaron a preparar la cabaña para el invierno. Sellaron ventanas, reforzaron las rendijas, almacenaron leña. Cada acto práctico llevaba consigo un símbolo de que se quedarían, de que esa casa, tan pequeña e improbable, era ahora un hogar. Y aunque la amenaza del pueblo aún rondaba, ya no los moldeaba. Habían creado algo fuera del alcance de las lenguas, afiladas, un espacio donde la memoria y la esperanza podían coexistir. En una mañana de cielo despejado, Marta encontró en el umbral de la puerta un sobre sin remitente. Dentro había solo una pequeña flor seca y una nota escrita con caligrafía cuidadosa. Ella no estaba sola. Ninguna firma, ninguna explicación. Pero Marta supo. Alguien en el pueblo, quizás una mujer, quizás un niño crecido, quizás alguien que la recordaba de lejos, había entendido. Había visto. El gesto fue pequeño, pero para Marta fue como un abrazo sin cuerpo, una mano extendida sin contacto. Guardó la flor entre las páginas del cuaderno y, esa noche, escribió una vez más. Algunos saben, y eso basta. En una de las últimas tardes antes de la primera helada, Marta y Julián terminaron la cerca alrededor de la casa. No era alta ni fuerte, pero era simbólica. Un contorno, una elección. Ella plantó una muda de romero junto a la puerta. Él la ayudó a regar. Luego se quedaron los dos allí, observando el horizonte, donde el desierto encontraba el cielo sin prisa. Y fue allí, con las manos todavía sucias de tierra, que Marta finalmente dijo: «No tienes que irte». Julián no respondió, solo asintió. Y en ese asentimiento había algo tan profundo como una promesa. No de amor, ni de eternidad, sino de permanencia. Y en el viejo oeste, donde todo parece hecho para pasar, eso era el gesto más raro de todos. La nieve llegó silenciosa, cubriendo las colinas con un manto fino que crujía bajo las botas. Era el primer invierno que Marta pasaba allí desde el incendio, pero extrañamente, no sentía el mismo frío. Estaba el calor de la leña, es cierto, pero también había otro tipo de refugio, más difícil de nombrar. En la pequeña cocina improvisada, ella horneaba panes más elaborados, mezclando raíces y hierbas secas. Julián, por su parte, reparaba una silla antigua con paciencia de quien ya no tiene prisa. Vivían a su propio ritmo, lento, silencioso, sin grandes planes, pero con la firmeza de quien no necesita demostrar nada a nadie. En la víspera de Navidad, Marta dejó el cuaderno en un banco de la plaza principal del pueblo. Bajó sola, vistiendo un abrigo simple y el pañuelo atado al cuello. Fue temprano, antes de que empezara la misa. Colocó el cuaderno con cuidado envuelto en un paño oscuro y se alejó sin mirar atrás. Eso no era un manifiesto, no era una petición de perdón, era una ofrenda, un regalo anónimo para cualquiera que, algún día, se sintiera tan invisible como ella se había sentido. Una historia sin dueño, sin pretensión de cambiar nada, pero con la esperanza de tocar a alguien que necesitara saber que hay caminos incluso donde la tierra parece estéril. Esa noche, Julián notó algo diferente en ella. No preguntó. Solo sirvió 2 tazas de té caliente y se sentaron lado a lado, cerca de la chimenea. El fuego crepitaba suavemente, lanzando sombras danzantes en las paredes de madera. Marta apoyó la cabeza en su hombro
y aunque no sabía si eso era amor o si debía serlo, sintió que ese gesto bastaba. No había promesas, no había planes, pero había presencia, y para quien pasó una vida sin ser vista por alguien ya era un milagro suficiente. A la mañana siguiente, Marta recibió una nota dejada bajo la puerta de la cabaña. Solo una línea. Leí cada palabra, sin nombre, sin explicaciones, pero suficiente para saber que el cuaderno había encontrado ojos, que aunque la mayoría aún volteara la cara, alguien había escuchado. Y tal vez eso era lo que realmente importaba, no convencer a todos, sino alcanzar a uno. Una sola mirada que dijera, no estás equivocada por existir. En ese instante, Marta comprendió que su historia ya no era solo suya, era de quien la necesitara. Y en el viejo oeste, donde las historias suelen morir en boca de los cobardes, la suya había sobrevivido, por la fuerza del silencio y la firmeza. Con el paso de las semanas, los hombres que antes rondaban la cabaña desaparecieron, quizás por cansancio, quizás por vergüenza. Nadie más subió a la colina, pero Marta sabía que eso no significaba aceptación, solo que habían encontrado otra cosa para odiar, como siempre hacían. Aún así, el silencio alrededor de la cabaña ahora era diferente. Había dejado de ser el silencio del abandono para ser el de la elección. Julián, por su parte, parecía más liviano. No sonreía con frecuencia, pero su manera de caminar había cambiado. Ya no llevaba la tensión en los hombros. Y eso, para quien conoció el peso de la culpa injusta, era como aprender a respirar de nuevo. Una tarde, mientras limpiaban el terreno alrededor de la casa, Julián encontró un objeto enterrado entre las piedras. Era un pedazo de metal retorcido, parte de la antigua placa de la herrería, todavía con el nombre del esposo de Marta grabado, medio borrado, José R. Se lo entregó sin decir nada. Marta lo sostuvo por largos minutos, mirando la superficie desgastada. No lloró, solo dijo, «Le habría gustado conocerte». Julián asintió. Fue la primera vez que el nombre del esposo fue mencionado entre ellos, y también fue el momento en que Marta sintió que la pérdida ya no era un abismo, era una presencia ligera, como una sombra que acompaña, pero no asusta. Esa noche, Marta colocó la placa sobre la puerta de la cabaña, no para honrar el pasado, sino para acogerlo. Allí, bajo ese pedazo de metal antiguo, vivían ahora ella y Julián, y también todo aquello que habían sido, perdido y reconstruido. La cabaña no borraba el dolor, pero lo transformaba. Era una casa con paredes de silencio, suelo de memoria y ventanas hacia adelante. Y cuando la luz de la mañana pasaba por la pequeña abertura redonda de la pared este, iluminaba no solo el espacio, sino lo que ellos se habían vuelto, dos sobrevivientes que se encontraron donde nadie más quiso buscar. El tiempo siguió su curso. Las hojas volvieron a nacer, los pájaros reaparecieron entre las ramas, y los días comenzaron a calentarse. Julián comenzó a cuidar un pequeño huerto. Marta, un telar improvisado donde cosía telas para vender en el pueblo, donde algunos, tímidamente, empezaron a aceptar sus mercancías sin mirar torcido. La vida no cambia de repente en el viejo oeste, pero a veces cambia lo suficiente para mantenerse, y eso, para ellos, ya era un milagro. Al fin y al cabo, no todos los monstruos son vencidos, pero algunos pueden ser olvidados. Fue en una tarde cálida, cuando el cielo parecía hecho de algodón amarillento, que Julián le entregó un sobre envejecido. Solo dijo, «Llegó antes que yo». Dentro había recortes de periódico, cartas devueltas, notas nunca entregadas. Eran documentos del tiempo en que él había sido acusado injustamente por el incendio. Allí estaban las pruebas de que había intentado defenderse, intentar explicar, pero fue silenciado por la prisa de juzgar. Marta leyó todo con calma.
sentada a la sombra de la cabaña, con los ojos fijos. Cuando terminó, miró a Julián con una ternura que no se encuentra en palabras. Te borraron como me. Borraron a mí, pero volvimos. No igual, mejor. Esa noche escribieron juntos por primera vez. Julián, con letra firme, anotaba fragmentos de su historia. Marta, al lado, organizaba las hojas, hacía preguntas o solo escuchaba. El cuaderno que antes era solo de ella, ahora era de los dos. Cada página era una reconciliación con el pasado. Cada frase, una trinchera contra el olvido. No intentaban convencer a nadie, solo registraban, como quien clava estacas en el suelo para recordar dónde comenzó la reconstrucción. Y en cierto modo, allí la historia de ellos finalmente tomaba forma, no en lo que vivieron separados, sino en lo que eligieron construir juntos. Con el tiempo, comenzaron a aparecer otras señales. Algunas personas del pueblo, discretas, silenciosas, dejaban pequeños indicios al borde del sendero. Una cesta con frutas, un paquete de tela, una carta sin firma. Marta nunca respondía, ni Julián, pero guardaban todo con cuidado, como si cada objeto fuera parte de un nuevo lenguaje, sin culpa ni reproche, un lenguaje hecho de pequeños gestos, casi invisibles, como un puente tendido sobre años de silencio. No era perdón, era algo más sincero, un comienzo de reconocimiento. Y para quien fue expulsado del mundo, ser reconocido de nuevo, aunque a la distancia, ya era una forma de justicia. En uno de esos días, un niño subió solo hasta la cabaña. Tenía unos 9 años, un sombrero demasiado grande, ojos curiosos. Traía consigo un pan envuelto en un paño blanco. Se lo entregó a Marta y dijo, mi mamá mandó. Ella dice que te recuerda. Ella agradeció con un gesto, sin saber qué responder. El niño se quedó parado un instante, mirando alrededor, y preguntó, ¿esta es tu casa? Marta dudó, miró a Julián, luego a la cabaña, al pequeño jardín, a la cerca baja y al romero creciendo firme. Entonces sonrió y dijo, sí, ahora sí. El niño sonrió de vuelta, corrió colina abajo, y el sonido de sus pasos parecía decirle al mundo algo que nadie había osado decir en voz alta. Ella volvió. La respuesta de Marta resonó dentro de ella por días. Ahora sí. No era solo una frase, era una marca, algo definitivo. Por primera vez desde el incendio, se sentía completa dentro de un lugar, no como huésped del azar, sino como parte de la tierra, de las paredes, del tiempo que allí corría. Las noches parecían más cortas, menos pesadas, y hasta los silencios tenían otra textura, más ligera, más viva. Julián lo notaba. A veces sonreía al verla tararear mientras cosía, o murmurar recuerdos mientras plantaba semillas. Nunca lo comentó, pero con cada gesto suyo su rostro se suavizaba, como si el tiempo mismo se rindiera. Fue en una de esas mañanas tranquilas que Marta decidió bajar nuevamente al pueblo, esta vez para buscar más papel, tinta e hilos de costura. Entró a la tienda con pasos seguros. Esta vez nadie susurró, nadie rió. El silencio era distinto, no de hostilidad, sino de reconocimiento incómodo. La dependienta la saludó por su nombre. «Buenos días». «Señora Marta», ella respondió con una leve sonrisa, y en ese simple diálogo se cerraba un ciclo, no por perdón colectivo, sino por cansancio de la mentira. La verdad, con el tiempo, cava sus propios caminos, incluso en las tierras más duras. Al salir, encontró a Clara, la hermana que no veía hace años, la misma que escribió la carta. Estaba distinta, con el cabello más blanco y el rostro más sereno. No lloraron, no gritaron, solo se miraron por largos segundos. Clara extendió la mano y dijo, «Tardaste, pero vine». Marta la sostuvo un instante, luego la abrazó con contención y firmeza. Caminaron juntas hasta la plaza, sin decir más. El reencuentro no fue reparación, sino continuidad.
Y aunque muchas palabras quedaron atrapadas en el pasado, el gesto bastaba. A veces, en el viejo oeste, las reconciliaciones más verdaderas son las que no necesitan explicación. Clara se quedó solo 2 días en la cabaña. Ayudó a Marta con el huerto, escuchó las historias, leyó fragmentos del cuaderno. Al final de la visita, dejó una pequeña caja de madera con fotografías antiguas, pedazos de tela de la infancia, un relicario con el nombre del niño grabado en letras pequeñas. «Es para que guardes donde nadie pueda robar», dijo antes de partir. Y Marta, al guardar la caja dentro del armario de la cabaña, sintió que esa vida, con todas sus pérdidas y recuperaciones, ahora cabía entera allí. No como un peso, sino como un relato que finalmente tenía sentido. La mañana en que Clara se fue, Julián y Marta se quedaron sentados un tiempo en silencio bajo la sombra del techo. No hablaban de lo que fue ni de lo que vendría. Solo observaban el movimiento del viento entre las hojas, los pequeños sonidos de la tierra viva. Era como si el mundo alrededor hubiera aceptado al fin que estaban allí, que esa cabaña ya no era una afrenta, sino una evidencia, de que incluso en el lugar donde todo fue quitado, era posible construir algo con lo que quedaba, y lo que quedaba entre ellos era sólido. Esa misma tarde, Julián extendió sobre la mesa un segundo cuaderno. «Para empezar tu libro», dijo con una sonrisa discreta. Marta lo miró sorprendida y luego con un cariño silencioso. No era vanidad lo que sentía, ni orgullo, era propósito. Escribir ya no era solo un ejercicio de supervivencia, ahora era una semilla, algo que podría crecer en otras manos, en otras historias. Quizás nunca se publicara, quizás ni siquiera fuera necesario, pero saber que alguien creía que su voz merecía seguir resonando ya era para ella la forma más pura de respeto. Comenzaron a trabajar juntos en las nuevas páginas, alternando recuerdos con reflexiones, historias de la cabaña, con relatos de personas olvidadas que cruzaron sus caminos. El texto se transformaba en un tejido cosido con manos firmes pero sensibles, y aunque nadie los hubiera reintegrado oficialmente al pueblo, ya no importaba, porque allí, entre esas paredes, habían creado su propia versión de pertenencia, una que no dependía de permisos ni de perdones concedidos de mala gana. Era una vida nueva, no porque hubieran olvidado el pasado, sino porque habían decidido dónde anclar el futuro. Una noche, después de terminar de escribir otro capítulo, Marta dejó el cuaderno abierto sobre la mesa y salió a caminar un poco. La luna estaba llena y el aire olía a romero y madera húmeda. Caminó despacio hasta la cima de la colina, donde podía ver las luces del pueblo a lo lejos. Pensó en todo lo que había pasado, en las pérdidas, en el exilio, en el silencio, en el extraño que se volvió compañero. Sonrió, y allí, sola con el viento, dijo en voz baja: «Gracias por quedarte». Quizás nadie la escuchó, pero el viento pareció responder con un susurro leve que hacía doblar la hierba, como confirmando que a veces quedarse es el acto más valiente de todos. A la mañana siguiente, Marta despertó antes del sol. Preparó el café con calma, abrió la ventana del frente y dejó que el aire frío llenara la casa. Había una paz firme en el ambiente, como si cada objeto estuviera en su lugar. Julián aún dormía, envuelto en una manta que ella misma cosió meses antes. Ella se sentó a la mesa, abrió el cuaderno y escribió solo una línea: «Aquí volví a tener nombre». Cerró el cuaderno con delicadeza, pasó la mano sobre la tapa y se quedó allí inmóvil, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Eso no era un final, era un hito. Más tarde, bajó al pueblo y dejó el segundo cuaderno en el mismo banco de la plaza donde había dejado el primero. No lo envolvió en un paño, no dejó nota alguna, solo el cuaderno desnudo y sincero, como todo lo que escribieron allí. Sabía que alguien lo encontraría, quizás una mujer joven, quizás un hombre cansado,
quizás un viejo solitario, pero quien fuera, tendría en sus manos no solo una historia, sino una posibilidad. Porque en el viejo oeste, donde los mapas se dibujan con sudor y tierra, historias así no se leen, se heredan. Al regresar a la colina, Marta encontró a Julián esperando en la cerca. Tenía una taza en las manos y una mirada tranquila. ¿Dejaste otro?, preguntó. Ella asintió. Él no dijo nada más. Solo le entregó la taza y caminaron juntos hasta la puerta. Allí dentro, la cabaña olía a pan fresco y tinta seca. Ella miró a su alrededor y vio todo lo que habían hecho. La cortina remendada, los libros apilados, la silla vieja con el cojín nuevo. Nada de eso era bonito para los ojos del mundo, pero todo allí tenía sentido. Y eso, ahora sabía, era lo que hacía de un lugar un hogar. Más hacia el final de la tarde, se sentaron lado a lado para leer una carta que había llegado de lejos. La respuesta de alguien que encontró el primer cuaderno y decidió escribir de vuelta. Era una mujer de otro estado, que decía haber leído cada página como quien escucha a alguien que nunca conoció, pero siempre extrañó. Gracias por haber existido en ese lugar donde todo parecía querer borrarlos, decía la última línea. Marta guardó silencio por largo rato. Luego susurró, quizás hicimos más que resistir, quizás dejamos huella. Esa noche escribieron por última vez en el segundo cuaderno. Julián escribió una frase simple. No vinimos para vencer, vinimos para quedarnos. Marta entonces añadió la última línea. Y nos quedamos. Cerraron el cuaderno sin prisa y pusieron sobre él una pequeña piedra lisa que habían encontrado juntos en las orillas del arroyo. Era el símbolo de algo sólido, ligero y duradero, como la memoria, como el tipo de amor que no necesita juramentos, solo constancia. Años después, alguien encontraría ese cuaderno también, y quizás no supiera sus nombres, quizás no imaginara lo que vivieron, pero sentiría en las páginas algo que el tiempo no borra, la firmeza de dos personas que eligieron quedarse donde nadie más lo hizo, que se reconstruyeron donde solo había ruinas, y que probaron con actos pequeños y valentía silenciosa que incluso en el lugar donde todo parece perdido, pueden hacer refugio. Si hay alguien dispuesto a construir con manos y corazón, dicen que en el desierto el polvo esconde secretos que el viento no olvida, y a veces son en esos lugares olvidados del mapa donde las historias más humanas permanecen, no en los nombres, sino en los gestos, como una cabaña entre los árboles, como un pan compartido, como el silencio que en vez de herir, cura.